Hola, muy buenas noches. Yo soy Luisa Fernanda Rodríguez y el día de hoy quiero compartir con ustedes por medio de este video el análisis que realicé en relación a una documentación que nos permite hacer una identificación de los enfoques y los niveles de la planeación. Bueno, para poder empezar a entender lo que es la planeación, es importante tener en cuenta que la planeación es la columna vertebral de un proceso de gestión que se genera en cualquier organización, independiente en cuál sea su foco de atención. En este caso, los procesos educativos, es importante este proceso de articulación desde una manera sistémica y organizada para poder generar puentes que permitan identificar el lugar en el que estamos, en el momento en el que estamos, las características que contamos en este momento, identificar a qué punto queremos llegar, pero siempre identificando el proceso y el contexto, porque claramente el contexto es el que va a marcar el rumbo de las acciones de cada organización y principalmente del sector educativo, ya que no podemos tener una organización estática simplemente en sus raíces primarias. Claramente hay que ir evolucionando, pero para ello, como les decía, se necesita esa articulación. Ahora, al hacer esa articulación, siempre, y la planeación siempre va a estar planteada en un corto, mediano y largo plazo. Siempre va a tener unos objetivos y va a permitir que diferentes acciones articuladas logre alcanzar una meta planteada institucionalmente desde cada una de las áreas de gestión. Por ende, pues a continuación quiero proponerles que miremos cuáles son esos enfoques y esos niveles que se tienen de planeación en una organización. Bueno, como les venía diciendo, entonces lo que es Serrano, Valdés y Osorio proponen 5 enfoques fundamentales de planeación estratégica, perdón, de planeación, de los cuales pues cada uno tiene una característica específica. Inicialmente, pues Serrano propone la perspectiva, la planeación prospectiva. Y esto que es lo que busca, generar un proceso de reflexión enfocado siempre al futuro, reconociendo las realidades de la organización, pero también las realidades y necesidades del contexto. ¿Esto qué es lo que genera? El proceso de oportunidad, desarrollo de oportunidades de una manera vital para enfocar el trabajo de cada uno de los colaboradores de la organización. Ahora bien, ya Valdés entonces nos dice que la planeación desde un enfoque estratégico lo que permite es generar unos lineamientos generales que va a dar en un largo plazo el desarrollo de diferentes acciones en una organización. Entonces, ¿esto qué implica? Un análisis del ambiente interior y exterior también, donde se vincula también la visión, la misión, es decir, la identidad de la organización frente a esas propuestas y a esos postulados que nos está solicitando nuestro contexto para nuestra renovación y planteamiento de acciones. Ahora, Valdés nos dice que el sistémico está enfocado principalmente en integrar en la interacción completa de pequeñas acciones donde se van generando articulaciones organizacionales que busca comprender las interrelaciones dinámicas presentes al interior de cada una de las organizaciones. Y como elemento central siempre va a ser la estructuración de procesos estratégicos. ¿Para qué? Para el alcance de objetivos como tal. Adicional a ello, pues entonces Osorio nos dice, oiga, hay también un enfoque que es muy interactivo y este principalmente es en la participación activa de cada uno de los colaboradores de la organización y es cómo estos miembros nos proponen procesos desde lo que reconocen la identidad de la organización, el funcionamiento y las dinámicas diarias de la entidad y proponen acciones a desarrollar de una manera articulada. Este proceso lo que permite es que de forma colaborativa se generen procesos de capacitación y de desarrollo de capacidades para potenciar el objetivo de cada entidad. Adicional a ello, Osorio pues nos dicen, oiga, también hay un enfoque muy holístico y este enfoque holístico lo que pretende es enfocarse en el todo, tener en cuenta una visión muy macro de la organización y del lugar de la suma de sus partes. No solamente se centra en cada uno de los aspectos o cada una de las áreas, sino cómo cada una de estas partes va a aportar a la transformación y al alcance de objetivos
necesariamente enfocados a la mejora continua de cada uno de estos elementos. Entonces sí es importante y necesario comprender que la organización desde la parte holística es un todo y de esta manera se asegura que las estrategias que se vayan a desarrollar van a optimizar en un conjunto a la organización y no a un foco en específico. Si ustedes se dan cuenta, es necesario identificar acá como factor común de cada uno de estos enfoques es la articulación y eso es lo que pretende la planeación, que las acciones sean articuladas y no sean independientes. Claramente, y como lo vamos a ver más adelante, toda acción tiene un rango de tiempo para el desarrollo, pero sí o sí aquí es importante resaltar tres factores importantes que se comunes en cada uno de estos enfoques. Uno, la articulación eh, de cada uno de los participantes de cada una de las áreas, el reconocimiento de la institución, de su identidad y también el reconocimiento de las necesidades del entorno y del contexto para el desarrollo de una planeación correcta. Ahora, entonces, la planeación estratégica se estructura de una forma jerárquica para estos autores, donde se busca es traducir la visión del marco de acción de una manera muy articulada, estableciendo relaciones de interdependencia para garantizar el buen desarrollo y la evolución organizacional. Estos tres niveles jerárquicos, bueno, se plantean tres niveles jerárquicos como tal en general. Uno es el estratégico, el táctico y el operativo. Pero Osorio propone y nos dice, oiga, cuando estamos trabajando en el sector educativo y en entidades gubernamentales es necesario tener un factor más que también es importante y consolida estos tres niveles jerárquicos, que es el normativo. ¿Por qué? Porque el normativo claramente da la línea técnica de cómo se desarrolla y lo que se espera de cada una de estas organizaciones. Entonces es importante tenerlo en cuenta también en nuestra pirámide de jerarquías. Por lo cual vamos a continuación a mirar cómo vamos desde la base hasta la parte más amplia en cuáles son los niveles jerárquicos que se cuentan para la planeación. Entonces, para hablar de los niveles jerárquicos de la planeación, como les decía inicialmente o anteriormente, es importante tener siempre como base la parte normativa y más nosotros que nos estamos enfocando hacia la parte de la educación. La planeación estratégica es una herramienta muy interesante porque nos permite hacer un seguimiento, un acompañamiento y un direccionamiento de acciones coherentes, pertinentes, eficaces y eficientes. Cuando se realiza en la planeación estratégica en el campo educativo, entonces nos va a permitir enriquecer no solamente la acción docente como tal, el quehacer del docente, sino a nivel integral el proceso educativo desde las diferentes áreas de gestión, es decir, desde la de familias, desde la administrativa, la financiera, la pedagógica y la comunicativa, perdónenme, y la social. Claramente entonces se va a ver una transformación mucho más interesante. Entonces claramente primero como base vamos a tener el marco normativo y eso es el deber ser, marca cómo debemos realizar nuestras acciones y lo que espera el gobierno, la nación, que nosotros generemos desde una responsabilidad social. Ahora, tenemos también la parte operativa. Y esta parte operativa entonces va posterior a el marco normativo y el horizonte temporal está en el realizar o planillar o planificar acciones y tareas muy operativas, es decir, por medio de equipos, donde se enlacen tareas por medio de individuos sin esas tareas específicas a un mediano plazo. Eso es importante tenerlo en cuenta porque no se busca que sea a un largo plazo, sino que sea a un corto aliento con el fin de optimizar y maximizar los recursos. Ahora, posterior a ello, entonces tenemos lo que es la base táctica y esta base táctica ya tiene un horizonte mucho más amplio, es decir, a mediano plazo, aproximadamente entre 1 a 3 años nos proponen nuestros autores y se basan principalmente en una unidad o área específica, es decir, ya no solamente es el individuo, sino que ya va empezando a agrupar desde las áreas o de un departamento funcional. ¿Cómo se va a lograr en cada una de las áreas? Pues se generan
unos planes específicos para cada una de las áreas que permite la implementación de esas estrategias de parte pequeñita y que al momento de articularlas pues vamos a tener una gran respuesta y un gran impacto en las acciones que vamos generando. Posteriormente y en la parte más alta, es decir, en la cúspide, tenemos el estratégico. Y este estratégico, ¿por qué está en la parte superior? Nuestros autores nos lo proponen estar allí, ya que primero su tiempo su tiempo de desarrollo es a largo plazo, es de 5 a 10 años, es decir, que es de un largo aliento. Por lo cual, siempre el enlace y la vinculación va a ser mucho más global, más organizacional en toda la institución. Es decir, es la articulación de la parte táctica y por ende la parte normal, la parte operativa. Y allí es donde se refleja lo que queremos ser y a para dónde vamos. Por eso es importante identificar esas metas de la organización que estén siempre, como les venía siendo, articuladas con las necesidades que el contexto nos va proponiendo. Ese también es importante tener en cuenta en los procesos innovadores en educación. No solamente van directamente en el aula o en las estrategias pedagógicas que vamos a poner con nuestros estudiantes. La parte de innovación educativa también va en la organización de la entidad, de la organización, para poder llegar a esas metas, a responder a esas necesidades sociales que se presentan en cada una de nuestras instituciones educativas. Bueno, finalmente, después de hacer este recorrido de cómo se implementan los niveles y las jerarquías y los enfoques, perdóname, que tenemos en la planeación estratégica, es importante concluir que estos niveles y estos enfoques de la planeación estratégica lo que permiten es identificar la relevancia de cada una de las acciones que se implementan al interior de la organización, ya que no deben ser simplemente al azar, sino deben ser planeadas, organizadas, de acuerdo a lo que tenemos, a ese reconocimiento, iniciando con ese reconocimiento institucional y de allí partir al desarrollo de nuevas acciones que lo que permiten es que es un ejercicio epistemológico y social que permite dar sentido y coherencia a las acciones de la organización. Entonces, es importante resaltar que estos enfoques adaptan a una visión sistémica y holística de la organización desde una alta dirección institucional que se necesita para que se articulen cada uno de los departamentos presentes en cada una de las organizaciones educativas y no solamente se entienda como una institución, un edificio, sino más bien se comprenda y se resignifique la organización como un instrumento y como un organismo vivo que cambia, que trasciende y que busca siempre mejorar sus acciones internas para poder tener un impacto externo en lo social, en lo económico y, por qué no, también en la parte económica que vemos en cada una de nuestras instituciones y nuestra sociedad como tal. Por ende, al ser un organismo vivo, la parte de la educación no solamente se entiende, como les decía, en esa parte organizacional, sino también se va a permear a la práctica docente que se van a generar al interior de cada una de las aulas, porque va a permitir realmente responder desde la identidad institucional a las necesidades del contexto, pero de una manera articulada, de una manera objetiva, de una manera secuencial, que claramente va a permitir identificar no solamente los aspectos positivos de cada una de esas acciones, sino también esas oportunidades de mejora que son necesarias en el proceso de la planeación estratégica. Por eso se necesita también fortalecer los procesos de evaluación, pero no entendido solamente como un se hizo o no se hizo, sino el impacto de esas acciones que se hicieron o que se omitieron. Y claramente, no solamente que quede allí, sino se proponga un análisis de estos procesos que le permitan a la organización poder continuar ese proceso de mejora continua. Así que nada, como les decía, la planeación estratégica es un instrumento, es una herramienta que permite ser más consciente del hacer organizacional y que claramente es fundamental y necesaria en la educación. Les agradezco muchísimo por su tiempo. Principalmente ese tema me apasiona mucho porque desde mi investigación quiero potencializar la planeación estratégica al interior de las instituciones educativas o de la institución educativa en la que estoy para poder enriquecer esas prácticas pedagógicas, principalmente con maestros de educación superior. Les agradezco
y nada, quedo atenta a sus sugerencias. Muchas gracias.